¿Están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. A ver. Bueno, antes de empezar, solamente quería hacerles una observación. Verán, en el trabajo que yo les envié a hacer en clase o que hicimos la última clase, espero que hayan revisado la solución. Yo les voy a adjuntar, en la mayoría de los casos, cuando tengamos que hacer algún trabajo que está fuera de los deberes, les voy a adjuntar. Yo les había propuesto este trabajo y aquí adjunté la solución. A ver, donde dice corrección está la carpeta de trabajos corregidos. En esta carpeta ya están corregidos los trabajos y aquí adjunté la solución. Si ustedes pueden ver, pueden revisar y comparar sus respuestas, comparar lo que han hecho, un poco para que tengan una idea de, más que todo, para que tengan un feedback de qué es lo que hay que hacer o cómo se hubiera resuelto el problema y las respuestas, ¿sí? Entonces, pero bueno, mi recomendación es que esto ya les da una idea a ustedes de, por ejemplo, si esta hubiese sido un examen o una prueba, ya les da una idea a ustedes de qué calificación hubiesen tenido, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta en las calificaciones, quizás los errores, quizás cómo trabajan en grupo para realizar estas tareas, ¿sí? Entonces, más que nada, lo que quería un poco era que vean era un poco para que vean que vean más o menos qué calificación ya van obteniendo, ¿sí? Entonces tomen ahí las precauciones y no tener inconvenientes al final del curso. ¿Estamos? Bueno, vamos a continuar. En la última clase habíamos, déjenme ver qué hicimos la última clase. Bueno, la última clase fue el trabajo. Con ese trabajo cerrábamos todo lo que tenía que ver con funciones vectoriales, ¿sí? Entonces, funciones vectoriales básicamente es una función donde la entrada es un elemento real, es un número real, X, o en este caso T, porque estábamos trabajando con funciones vectoriales y además paramétricas, y entonces esa función o esa variable se transformaba en un vector, ¿sí? Entonces tenía f de x o f de t igual a un vector en la mayoría de los casos en 3 coordenadas, x, y, z. Hemos trabajado con ese tipo de funciones. En ese caso, o sea, un poco para que tengan la idea, ese tipo de funciones, la función vectorial, es una función, escribamos acá, ver aquí. Aquí creo. O sea, una función f de t vectorial, ¿no es cierto? Le hemos transformado en una función h de t
G de t y, no sé, P de t, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes aquí, tengo un número real y le estamos transformando a un vector en R3, ¿sí? Entonces, bueno, aquí podríamos decir R1, ¿verdad? Entonces, esto que estamos haciendo o estas funciones vectoriales, lo que hace es trabajar en una transformación, es decir, tengo una transformación que le estoy llamando función vectorial, que lo que hace es llevarme desde un campo vectorial o desde un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Este tipo de nomenclatura que estamos viendo aquí en color negro, la utilizan en álgebra lineal, ¿sí? Son las transformaciones, es decir, cómo transformo mi elemento de entrada a través de una función en un elemento de salida. Ahora, obviamente en el álgebra lineal estas transformaciones pueden llegar a ser más complejas, pero nosotros solamente hasta R3 hemos trabajado básicamente por las aplicaciones que se dan en el campo físico. Ahora, lo que estamos haciendo es, o sea, un poco relacionando y para ampliar, porque eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Aquí estamos diciendo, haciendo una comparación. Esto es f de t. Aquí tengo r, que se transforma en otro r, pero le hemos llamado o le vamos a llamar r a la n y acá r a la m. ¿Ya? Entonces estamos transformando desde un espacio Rn a un espacio Rm. Básicamente a esto le llamamos dominio, esto ya conocemos, y a esto le llamamos recorrido. El espacio de llegada o de resultados. Ahora bien, hagamos un pequeño resumen para entender esto de aquí. O sea, a ver, podríamos suponer varios. Hagámoslo, esto sí ya pongámoslo en la parte teórica para que entendamos. Bueno, ya sabemos qué es lo que hemos hecho qué transformaciones hemos hecho con las funciones vectoriales. Le llevamos a un número real y le transformamos en un campo en 3 dimensiones. Un ejemplo, ¿quién podría pensar en un ejemplo de esto de aquí, en la parte real? Ya en la parte física, digamos, en las aplicaciones de la vida cotidiana. ¿Qué tipo de fenómeno o de experimento o de aplicación se da de ese estilo, de una función vectorial, como las que hemos trabajado la clase pasada? La primera era, o sea, la que vimos anteriormente era el tiempo, ¿cierto? Y yo pongo un tiempo, por ejemplo, 5 segundos, y eso me da ¿qué cosa? La posición, ¿sí? En 3 dimensiones, ¿no es cierto? La posición de un objeto en 3 dimensiones. ¿Qué otra aplicación podrían pensar en este sentido? Tengo un número que se transforma en un vector. ¿Alguna idea? Quizá el GPS. El GPS. ¿Cuál sería la entrada? Las entradas. Bueno, es que ahí no sería un número real, sería igual un vector, unas coordenadas. No, no estaría mal entonces. Pero ahí que, a ver, pero es una buena idea. El GPS, ¿qué entrada tiene? O sea, el GPS tendría las coordenadas, según tengo entendido, funciona con 3 puntos.
Se ponen las coordenadas de 3 puntos y entonces la intersección en esos 3 puntos nos da el lugar en el que nos encontramos. Ya. Claro, sería al revés, ¿no? Hablando del Ajá, GPS, por ejemplo, esa aplicación del GPS, por ejemplo, sería una aplicación al revés, porque digamos que, bueno, el GPS es utilizado, por ejemplo, para medir la altitud de las personas que les gusta la escalada, por ejemplo. Andan con GPS para saber el altímetro, la altitud en la que se encuentran en una montaña. Pero, por ejemplo, el GPS me entrega 3 coordenadas, es decir, un vector de mi posición en 3D. Y eso le puede transformar en altitud. Es decir, aquí tengo un solo valor, Rn, que me da la altura en metros. En cambio, acá tengo R3, perdón, aquí R1. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es que estamos, o sea, tenemos en nuestra vida cotidiana aplicando todo el tiempo este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es, ya vamos a ver estas aplicaciones un poco más adelante, son campos vectoriales. ¿Qué otra idea se les ocurre que podría haber? ¿Qué me dicen? ¿Puede repetir la pregunta, Inge? Que piensen en una idea de este tipo de aplicaciones, o sea, tener un número real y ese número real a través de una transformación se exprese en vector, en este caso en R3. Entonces, todas las funciones que nosotros estudiamos en la clase pasada o algunas clases anteriores han sido de este estilo. Ingresamos el tiempo y el tiempo me da la posición en 3D, es la curva en 3D, en donde me encuentro en 3 dimensiones. Pero yo lo que les pregunto es esta misma aplicación, pero en vez de el tiempo, tener otra dimensión. Yo ingreso a una dimensión y me bota un resultado en 3 dimensiones o en 2. ¿Qué tal sería la precisión de la posición de los objetos? Escuché bien bajito, no sé, no te alcancé a escuchar bien, pero... Perdón, la precisión en función de la posición de los objetivos dados. O sea, tener aquí la precisión, dices tú. Sí, en función de un vector de la posición de los disparos realizados. Bueno, aquí la precisión, digamos que se mide en milímetros. No sé a qué te refieres exactamente, pero aquí, ¿cuáles serían los resultados? ¿Qué tal la posición en función de qué tan lejos está de cierto punto? En 3D. Ah, como un... Como una diana. Exactamente, sí, sí. Y en el centro, Una diana. y de ahí se le mide hasta, y ahí tenemos la posición. Ah, puede ser, sí, sí, puede ser. Claro, por ejemplo, supongamos en 2 dimensiones, con una diana, ¿no es cierto? La precisión se mide en milímetros, por ejemplo, o en porcentaje. Entonces, 99% de precisión, eso me indica a qué posición, ¿cierto? A qué posición estoy en 2 dimensiones cuando he disparado a una diana, por ejemplo. Entonces, o sea, hay un montón de aplicaciones de conceptos que se aplican utilizando estas funciones. Ahí nosotros podemos ir ingresando cualquier variable de entrada y tener un resultado en variables de salida. Por ejemplo,
Otra aplicación y sobre la cual nosotros vamos ya a comenzar a trabajar un poco es sobre imágenes. ¿Cierto? Por ejemplo, tenemos en una imagen, básicamente es una aplicación que utiliza en cada píxel diferentes valores y cada uno de esos valores, ¿no es cierto?, me va a dar, por ejemplo, qué sé yo, el valor de luminosidad de la foto, el color de la foto y no sé, qué sé yo, algún otro parámetro de imágenes. No sé, tantos valores que hay, no recuerdo, a ver, sería luminosidad, color, brillo, no sé, etcétera, etcétera, parámetros que se manejan en fotos, ¿sí? Entonces, tenemos un píxel que básicamente puede ser un número y obtener diferentes parámetros de ese valor, de ese píxel, ¿sí? Bueno, un poco hemos de comenzar a trabajar ya sobre esto cuando estemos ya desarrollando estas aplicaciones de aquí. Bueno, entonces lo que les decía es, a ver, vamos a escribir esta idea de lo que son las transformaciones, ¿no? O sea, a modo de resumen, hemos dicho lo siguiente. O sea, si yo tengo una función vectorial como las que hemos visto, ¿sí? Que le hemos llamado R de t, ¿cierto? Es una función que tiene R1 en la entrada y R a la n, o sea, R al cuadrado o R al cubo, como hemos, perdón. R al cubo, por ejemplo. La salida. Entonces, a estas funciones les hemos llamado funciones vectoriales. Esta función vectorial es una aplicación, ¿cierto? Como las que se estudian en álgebra lineal, las aplicaciones, que van o se escriben más o menos de esta forma, se suelen escribir desde B hasta un espacio W de salida, ¿sí? Este tipo de aplicaciones son las que se manejan en el álgebra lineal. Un espacio de salida. Vamos a llamar ahora sí R a la N. ¿Sí? Un espacio de salida Rn se transforma en un espacio de llegada R a la M. Bien, entonces, en resumen, lo que les quería decir. En resumen, ¿qué es lo que tenemos? Primero, algunas observaciones. Si M y N son iguales y estos son igual a 1, ¿qué tipo de funciones estamos hablando en ese caso?
Si m es igual a n y es igual a 1, entonces las funciones se denominan funciones de variable real, ¿cierto? Si las funciones que estudiamos en cálculo 1, f de x es igual a y, ¿cierto? F de x es igual a y. Entonces tenemos en la entrada un número y en la salida otro número. Funciones de variable real y en este caso m es igual a n y valen 1. Estamos en los reales. 2. Si n es igual a 1, o sea, el espacio de salida es 1, y m es un número mayor que 1, ¿cuáles son las funciones de ese estilo? Ahí no serían las... Ah, no, las vectoriales. Al revés, perdón. Exactamente, son las funciones vectoriales, como las que Sí. funciones vectoriales, como estas que hemos visto, ¿no es cierto? Que acabamos de nombrar aquí arriba. Vectoriales. Entonces, entra un número y sale un vector de 2 dimensiones o 3 o lo que sea. ¿Cierto? Son las funciones vectoriales. 3. A ver. Y m es igual a 1, ¿cierto? Es decir, mi espacio de llegada, en cambio, ahora va a ser un solo número. Y n mayor que 1. Entonces, n aquí en este caso, de las funciones que se les denomina de variable vectorial funciones reales, variable vectorial, o también conocidos como, esto es lo que vamos a ver, campos escalares. ¿Sí? Y por último, ¿cuál sería la otra opción? O sea, si m es mayor que 1, ¿sí? A ver, acá tengo. Si m es mayor que 1 y n mayor que 1 también, entonces es el caso de función vectorial de variable vectorial. ¿Sí? En este caso se les conoce como los campos vectoriales. ¿Sí? Entonces, este es el panorama de lo que vamos a estudiar hasta el final del curso. Básicamente analizaremos y ya nos vamos a adentrar en estos dos campos, en los campos escalares y en los campos vectoriales. Este campo de aquí, o las funciones vectoriales, ya las hemos tratado. Hemos visto algunas aplicaciones, ¿no es cierto? Como la curvatura, como la longitud de arco, como la velocidad, la aceleración. Ese tipo de aplicaciones que se trabajan sobre estas funciones que tenemos aquí.
Y estas funciones, obviamente, esto ya no cabe mencionar, esto es del cálculo básico, cálculo 1. Entonces, bueno, aquí igual que en el resto de funciones, estudiaremos conceptos de límite, conceptos de continuidad, conceptos de derivadas, ¿sí? Tanto en campos escalares como en campos vectoriales. Bueno, creo que vale la pena también mencionar, a ver, ¿cómo vamos a reconocer o a diferenciar entre un campo escalar y un campo vectorial? Porque, bueno, podríamos suponer, por ejemplo, y decir f de x. ¿Y cómo saber si esta x es un vector o es una variable real? Es un número. Bueno, esto tenemos que ponernos de acuerdo. Ya veremos en el texto cómo se trabaja. Pero no me quiero confundir mucho, digamos, y tampoco confundirles a ustedes, quizás poniendo alguna anotación un poco confusa. Más bien, creo que como vamos a desarrollar por separado, ¿no es cierto? Primero estos campos escalares y luego los vectoriales. Entonces, más bien creo que les vamos a trabajar dándole el mismo nombre, pero obviamente ya cuando se trate de resolver problemas diremos, este es un campo escalar o este es un campo vectorial. Creo que así más bien lo vamos a llevar. A ver. ¿Qué más podemos decir para dejar claro todo esto? Algo que nosotros ya conocemos de estos campos escalares. ¿Quién tiene una idea? Por ejemplo, nosotros tenemos de un campo escalar n mayor que 1, es decir, por ejemplo, n igual a 2. Significaría tener un vector de entrada, puede ser de 2 dimensiones, o de 3 o de más, y tener una salida igual a un número. Por ejemplo, el producto punto es una aplicación de campos escalares, porque lo que hace es tomar vectores que pueden ser de 2 dimensiones más, y con la operación del producto interno o producto punto, el resultado es un número. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es una de las aplicaciones que ya hemos usado, que obviamente no hemos sido conscientes de que estamos dentro de los campos escalares. Otra aplicación que, bueno, tiene relación con el producto interno es la norma, ¿verdad? Tengo un vector y lo que calculo con el vector es el tamaño de ese vector. ¿Sí? O tengo un vector y calculo el ángulo, por ejemplo, en el cual se encuentra respecto al origen o respecto a cualquier posición. Entonces también son aplicaciones que transforman vectores en números reales. Estamos dentro de los campos escalares. En algunos libros o textos suelen aplicarse, o sea, se suele escribir, ¿cierto? Por ejemplo, para R2 se suele escribir a los vectores como X, Y. Para R3 se suele escribir como X, Y, Z. Pero también esto sería equivalente a escribir X1, X2. O X1, X2, X3. ¿Sí? Entonces, creo que indistintamente nosotros vamos a trabajar así o así. O sea, no quiero que se confundan, siempre vamos a saber que son iguales las formas de escritura.
Puede ser que en algún texto o en algún libro lo trabajen así, en otro libro lo trabajen así, entonces vamos a utilizar de forma indistinta las dos. A ver, ¿qué más podríamos decir? Algo que me falte. Bueno, creo que nada más. Bueno, vamos a empezar. Ahora, muchos de los conceptos que hemos estudiado, por ejemplo, con estas funciones vectoriales, están relacionados con las derivadas, es decir, con analizar la variación, ¿no es cierto? Cómo varía este campo de inicio, ¿sí? Cómo varía para llegar al final. ¿Cuál es la variación que hay? Y eso es lo que se estudia con la derivada, ¿sí? Es decir, cómo se transforma para pasar de Rn a Rm. Cuando queremos averiguar esa variación, utilizamos la derivada. Entonces, hasta el momento hemos utilizado la derivada unidimensional porque hemos derivado a R respecto a T, ¿verdad? Pero obviamente, si es que T, en este caso, fuese un vector, entonces R de T de forma unidimensional ya no tendría mucho sentido. Entonces, hay que comenzar a entender cómo derivar, ¿no es cierto?, en varias variables. Para eso, nosotros hemos estudiado que la derivada, o sea, a ver, acuérdense ustedes, por ejemplo, si yo tengo una función cualquiera, en el cálculo inclusive, ¿no es cierto?, una función definida desde A hasta B, nos enseñaron que la derivada aquí no existe, ¿sí? Y acá tampoco existe. Si esto es f de x, yo puedo calcular o se puede derivar f de x en este espacio AB, ¿sí? Es decir, no estoy cerrando con corchetes al espacio donde se puede derivar. Fíjense que le dejamos abierto porque en esos puntos no se puede derivar. Utilizando ese mismo concepto, deberíamos saber cómo derivar una función de x cuando este x es un vector. Es decir, este espacio de aquí que tiene coordenadas abiertas en A y en B, ¿cómo hago para derivar en el caso de que esto sea un vector? ¿Sí? Y entonces, para eso necesitamos generalizar ese concepto de intervalo abierto, pero para diferentes dimensiones, para Rn, para R1, para R2, para R3, etc. Porque, por ejemplo, aquí, al hablar de este intervalo abierto AB, estamos hablando de R1, ¿cierto? Porque estamos solamente en el eje X. Entonces, lo que vamos a hacer es expandir ese concepto a 2, 3 dimensiones, máximo 3 en forma física se puede observar, digámoslo así, pero matemáticamente eso se conceptualiza hasta Rn, cualquier valor de n. Bien, entonces, aquí pongamos, vamos a extender el concepto de derivada, ¿sí?, a los campos R a la n, o a los espacios R a la n, ¿sí? Utilizando
concepto de intervalos abiertos. Entonces, para ello, lo primero que vamos a estudiar es el concepto que se denomina bolas abiertas y conjuntos abiertos. Entonces, vamos a definir este concepto. Entonces, supongamos que un número cualquiera A es un punto dado en Rn. Vamos a suponer, obviamente, si n vale 2, este punto A tendrá 2 coordenadas, ¿no es cierto? Sería un vector en todo caso. Entonces, vamos a suponer que A es un punto dado en Rn y vamos a suponer también que tenemos un número R. Es un número entonces, el conjunto de todos los puntos, que les vamos a llamar X, ¿de quién? De obviamente este espacio Rn. Tales que cumplen la característica siguiente. La norma de X menos A. Esto es menor. Menor acá. Menor que R. Estos puntos, todos los puntos que cumplen esa característica, se denominan N bola o V centrada en A y R. O también se denomina N bola abierta, pongamos aquí, abierta de radio R y centro en A. Abreviada. Abreviada, ¿cómo se escribe abreviada? Abreviada como de esa manera. Entonces, creo que podrían tener ya una idea, hacerse una idea en la cabeza, ¿no es cierto? Imaginarse geométricamente qué representa. Ok. O sea, en resumen, esta bola abierta que está centrada en A y que tiene radio R es el conjunto de todos los puntos cuya distancia hasta el punto A, como vemos aquí con la norma, cuyos puntos o cuya distancia hasta el punto A son menores que R. ¿Sí?
Pongamos un ejemplo. En el caso de R1, ¿cuál sería la bola abierta? La bola abierta. ¿Quién tiene una imaginación para decir esta parte de aquí? En el caso de R1, una bola abierta que geométricamente, ¿qué representa? Gráficamente. El círculo. No. Estamos hablando, o sea, sí tienes la idea, estamos hablando de R1, pero. El punto, entonces. No. Un círculo. No, no es un círculo. Puede decir radio, sí, puede decir radio y puede decir centro, pero eso es en términos generales. Radio y centro, hay que un poco extender ese concepto a una dimensión, a dos dimensiones, a tres, a cuatro, a cinco, a seis. Ya no se puede visualizar, pero hay que entender que ese concepto de centro y de radio son extendibles a cualquier dimensión. Por esa razón, claro, nosotros asociamos el radio con un círculo, siempre, ¿no es cierto? Porque obviamente la geometría que nos enseñaron en el colegio, en la universidad, los cursos básicos, hemos tenido ese concepto de que el radio siempre está asociado al círculo, pero no siempre es así. Entonces, en R1, bueno, primero al hablar de R1, ¿a qué nos referimos? A una recta. A una recta, exactamente. Entonces, ¿cómo se definiría una bola abierta en una recta? Un segmento. Un segmento, o más fácil, una palabra más sencilla, un intervalo abierto. ¿Sí? Un intervalo abierto. ¿Sí? Esa es una bola abierta, o sea, básicamente, como hemos dicho acá, ¿no es cierto? Una bola abierta, si yo tengo el eje de coordenadas X, por ejemplo, que estamos en este caso hablando de R1, entonces un intervalo cualquiera que sea abierto desde A hasta B, esto representa una bola abierta. Si ponemos, a ver, poco para... Podríamos poner aquí desde C hasta B, ¿cierto? Aquí tendría el centro. Obviamente esto sería el radio, que le estamos llamando R, y el centro que le estamos llamando A. ¿Sí? Entonces, todo lo que acabamos de escribir aquí en R1 se traduce simplemente en un intervalo abierto. Que sería básicamente, no le puedo llamar desde A hasta B, pongámosle desde B hasta C. ¿Sí? Ahora, en el caso de R2, aquí sí ya es lo que conocemos o con lo que más asociamos, ¿no es cierto? La bola abierta, ¿qué es? Simplemente un círculo, pero consideremos aquí, hay que tener algo claro.
¿Qué característica tiene ese círculo? Que puede estar en el origen o no puede estar en el origen. Claro, básicamente estaría centrado en A, ¿no es cierto? Es un círculo centrado en A y con radio R, pero quizás la palabra círculo no sea la más precisa. Porque, a ver, si graficamos aquí, ¿cierto? La bola abierta en R1, tenemos este intervalo, son todos los puntos que están aquí, obviamente sin considerar ni B ni C, ¿verdad? Esto es la bola abierta. Todos los puntos que están aquí. Ahora, en R2, ¿cierto? Bueno, aquí ya, bueno, debería poner un sistema de coordenadas, X y Y. Poner un centro cualquiera, por ejemplo, aquí A. Obviamente, un círculo, ¿sí? Pero la bola abierta son todos los puntos ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería la característica? Estos puntos, ¿qué característica tienen? Esto es R. Entonces, un punto de aquí, ¿cierto? O sea, lo que hemos dicho en forma general, X menos A es menor que R. O sea, la distancia que hay desde este punto que le estoy llamando X como vector, aquí esto es vector, ¿cierto? Y obviamente A también va a ser un vector, por eso les digo, no siempre es un punto. Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta acá, que es justamente esta forma de escribir, esa distancia tiene que ser menor que R. Son todos los puntos que están dentro de este círculo sin caer sobre la línea del círculo o de la circunferencia. Esa sería la palabra correcta, la circunferencia. Entonces, esto de aquí quizás más bien sería, la bola abierta es un disco circular, ¿sí? Son todos los puntos que están dentro de ese círculo, ¿no es cierto? Con radio R. Radio R. ¿Sí? Esto significa, aquí, bueno, vale la pena aclarar, esto significa que no incluye, ¿qué cosa? La circunferencia. ¿Sí? La circunferencia es el perímetro de todo el círculo, ¿no es cierto? Entonces no involucra a la circunferencia, así como en el intervalo abierto BC no involucra a los extremos, que serían B y C. Acá toda la circunferencia no estaría involucrada dentro del disco circular. Y en R3, por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la figura geométrica? Una esfera. Una esfera. Ajá. Bola abierta es una esfera. Es, bueno, no sería exactamente una esfera, sino un sólido esférico, ¿no es cierto? Porque es todos los puntos que están dentro de la esfera. ¿Sí? Un sólido esférico, es decir, es todo el cuerpo, los puntos
que están dentro de lo que nosotros llamamos esfera. Bueno, la bola abierta es un sólido esférico con centro igual en A y radio R. ¿Sí? Esa sería la explicación de qué es una bola abierta en cada caso. Obviamente en R4 ya no se puede graficar, pero el concepto igual se mantiene. Bien. Ahora, dentro de este concepto también es necesario definir lo que se llama punto interno o punto interior. ¿Qué es un punto interior? Bueno, definamos. Supongamos un subconjunto de Rn y un número, o bueno, no sería un número. Y, a ver, suponga un subconjunto de Rn, ya. Y también supongamos que A, definido como lo hemos definido, que es el centro, ¿no es cierto? Es elemento del subconjunto. O sea, suponga un subconjunto, aquí llamémosle S, de Rn, muy bien. Y ahora, supongamos que tengo un elemento A. Digo elemento porque puede ser un número o puede ser un vector, que pertenece a este espacio o subconjunto. Entonces, hasta ahí estamos claros. Entonces, según esto, ¿no es cierto? Se dice que el valor A o el elemento A es un punto interior, ¿sí? Pongámosle aquí con rojo. Se dice que A es un punto interior siempre que cumpla la condición siguiente. ¿Un punto interior de quién? De S, si existe una bola abierta. Bueno, sería una n bola porque estamos hablando de cualquier dimensión abierta con centro en A y cuyos puntos, o sea, de la bola, ¿no es cierto?, pertenecen ok. Entonces ya tenemos ahí la definición de lo que es un punto interior. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo de lo que es un punto interno? Significa que, por ejemplo, si estamos en dos dimensiones, a ver, supongamos que hablemos de Rn, ¿no es cierto? De R2, perdón. Esto es el Rn. Entonces, geométricamente estaríamos hablando de un sistema XY. La definición de punto interior dice, si tenemos un subconjunto de Rn, supongamos que el subconjunto de Rn es
un círculo, circunferencia. Supongamos que esto es el subconjunto S. Dice además, suponga que A es elemento de S, es decir, vamos a elegir un punto cualquiera. El punto A pertenece al subconjunto S. Entonces, este punto A es punto interior si en este punto o alrededor del punto A existe una bola abierta, o sea, una bola abierta, en este caso, como me dice n bola abierta, sería un círculo, ¿cierto? Con centro en A y cuyos puntos pertenecen todos a S. Significa que si alrededor de este punto A yo tengo una bola abierta, o sea, puedo tener una bola abierta, significa que este punto A es un punto interior. Entonces, cualquier elemento, por ejemplo, mucho más cerca del borde, si yo puedo graficar una bola abierta alrededor de este punto A, entonces ese punto A también es interior. Por más cerca que estemos, ¿no es cierto? Supongamos que esta es la curva. Si le hacemos un zoom a la superficie de S, supongamos que yo tengo aquí una parte del círculo. Entonces, si yo grafico un punto A, siempre que yo pueda graficar una bola abierta, ¿sí? Y además todos los puntos de la bola estén dentro de este subconjunto S, entonces este punto se llama punto interior. ¿Cuál sería el caso en el que el punto interior no es, bueno, en el que el punto A no es interior? ¿Dónde debería Que estar toque ubicado? la ¿Cómo? que toque la circunferencia o esté fuera de la circunferencia. Exactamente. Entonces, cualquier punto que esté encima, aquí yo puedo graficar si una bola, puedo hacerlo, pero habrán puntos de esa bola, que son todos los que están aquí, que ya no pertenecen a ese. ¿Sí? Entonces, este punto que esté sobre el perímetro de este círculo o de este subconjunto S será un punto no interior. Y obviamente, si es que está afuera, también ya todos los puntos no pertenecen a ese. A esto se le denomina punto exterior. Bien, entonces esa es la definición y geométricamente de lo que estamos hablando, de lo que es un punto interior. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Ajá. O sea, el punto interior puede estar igualmente cerca del perímetro, pero que, digamos, su circunferencia esté fuera, tampoco sería entonces. O solamente es cuando el punto interior está sobre el perímetro. Como ese punto A chiquito Claro, verde. claro, tienes toda la razón. Aquí me faltaría poner un ejemplo, justo lo que tú dices. Supongamos, si yo pongo un punto muy cerquita, que está dentro de el círculo, pero la bola que yo grafico es así. Entonces aquí habrán puntos que son externos a ese. Por lo tanto, esto sería un punto no interior. Ya no le puedo definir como. Pero aquí, o sea, si yo hago el tamaño de la bola abierta, le grafico así, obviamente se define como punto no interior. Pero, aquí viene el pero. ¿Qué sucede si yo puedo graficar una bola más chiquita? O sea, hacerle muy, muy pequeñita. De tal manera de que todos los puntos pertenezcan a ese.
Entonces se denomina punto interior. Sí, la aclaración o la pregunta es buena porque siempre que yo pueda hacer o construir una bola interior, una bola abierta alrededor de A, siempre que pueda hacer eso, será punto interior. Entonces ahí me limita la definición del punto interior a solamente los puntos que están dentro de ese. Si es que un punto ya cae encima de ese, ya son puntos exteriores. ¿Sí? Entonces fíjense que estas bolas abiertas que estoy graficando aquí, por más pequeñita que sea la bola abierta, si yo puedo graficar una bola abierta que esté todos los puntos dentro de ese, entonces será interior. No importa si sea infinitesimal, pero tiene que tener todos los puntos dentro de ese. ¿Sí? Bueno. A ver. Conjunto abierto. Bueno, ya. ¿Qué más? A ver, avancemos un poquito aquí. ¿Qué es un conjunto abierto? Eso es lo que vamos a definir. Conjunto abierto. Entonces, bueno, supongamos un subconjunto, otra vez S, de Rn. Vamos un subconjunto S de Rn. Se denomina abierto. Sí, se denomina abierto si todos sus puntos son interiores. ¿Sí? O sea, ya tendrán una idea de qué es lo que estamos diciendo. Si todos sus puntos son interiores. O sea, en otras palabras, bueno, es que déjenme ver aquí, creo que me salté algo. Ah, ya. Verán, aquí cuando puse punto interior, faltaría definir algo. Conjunto, estoy escribiendo al revés, el conjunto de todos los puntos interiores de S se denominan interior, así, int de S. ¿Sí? Int de S. Entonces vamos a poner así para tener claro esta parte. O sea, cuando yo agrupo todos los puntos interiores del espacio S, entonces ese conjunto completo se denomina interior de S. ¿Ya? Es justamente todos los puntos que grafiqué aquí, todos estos puntos rojos que caen dentro del círculo y no sobre la circunferencia. Este conjunto se denomina interior de S. ¿Ya? Por eso es que aquí me faltaba esa definición. Ahora, el conjunto abierto, ¿no es cierto? Que le hemos llamado, supongamos un subconjunto S de Rn se denomina abierto si todos sus puntos son interiores. Muy bien. Entonces, en otras palabras, es decir,
el espacio o el subconjunto S que estamos llamando, ¿no es cierto?, es abierto solamente si, ¿cierto?, el espacio S es igual ¿a quién? A esto que hemos definido acá. ¿Sí? O sea, simplemente, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta definición? Estamos cambiándole de nombre a esto de aquí. Le estamos diciendo que es conjunto abierto si es que todos los puntos son interiores. ¿Sí? Aquí pongamos S es abierto. Ok. ¿Qué más debemos decir? Bueno, creo que con eso ya tenemos para hacer algunos ejemplos. A ver. Un poco de preguntas hagamos aquí. La unión de dos bolas abiertas en R1, pongamos, es abierta. Está bien formulado. A ver, pensémosle así. La unión de dos o más, en este caso sería, las bolas abiertas serían intervalos, ¿no es cierto? La unión de dos bolas abiertas en R1, ¿es abierta o no es abierta? Sí, Supongamos, claro, a ver. Supongamos dos intervalos, ¿no es cierto? Un intervalo A, que sea de 2 a 3. Un intervalo B, que sea de 4 a 5. Gráficamente tendría este intervalo 2, 3 y este otro intervalo 4 a 5. ¿Cuál es la unión de A y B? sería el intervalo de 5. Ojo con eso. O sea, sería el intervalo 2, 5. Estos son los valores que están dentro de A y aquí los números que están dentro de B. Los intervalos que van de 3 a 4, estos no van, ¿cierto? Si consideramos de 2 a 5, estaríamos considerando los puntos que están entre 3 y 4, que no están dentro. Por lo tanto, esta no sería, o sea, A unión B está bien, 2, 5, pero la pregunta es si es que esto es perdón, esto estoy mal. A unión B no sería esta expresión. A unión B, ¿qué es? Simplemente el conjunto de todos los valores o todos los números que están dentro de, podríamos definir así. A unión B son todos los números X, elementos de 2, 3 y de 4, 5. Ese sería el conjunto A unión B. Pues la pregunta es si es que este conjunto sería un conjunto abierto, una bola abierta. Profe, yo creo que sí, porque no está tomando los extremos de los intervalos.
Ya. Por un lado eso, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué tiene que ver con el centro? Y con la distancia, es decir, cumple, ¿dónde era que pusimos? Aquí. ¿Cumple esto? Ups, estoy borrando aquí, espérense. ¿Cumple esto? Depende de dónde esté el centro. Claro, pero si, por ejemplo, o sea, el centro del intervalo desde 2 hasta 5 estaría aquí, ¿verdad? Entonces, la bola abierta, digamos, que queremos graficar, que va desde 2 hasta 3 y desde 4 hasta 5, cumple el hecho de que todos los números X, elemento del intervalo, de estos intervalos A y B, menos su radio son menores que R, suponiendo obviamente que R sería esto de aquí, ¿no es cierto? Sí, sí cumplen. Sí cumplen, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería una bola abierta este espacio, el unión, digamos, la operación unión de intervalos abiertos. ¿Sí? Obviamente, un intervalo cerrado ya no puede ser una bola abierta. ¿Sí? Porque si yo tengo el intervalo cerrado desde 2 hasta 3, como les había dicho, en este punto, en el extremo 2, no puedo graficar una bola abierta aquí, por lo tanto, bueno, no sería un círculo, sino en este caso sería un intervalo. La bola abierta. Entonces ya existen puntos aquí que están fuera de este espacio. Entonces, es lógico pensar que un intervalo cerrado ya no no sería una bola abierta. Bueno, eso es una aclaración de todo lo que hemos dicho. A ver, estábamos en realizar algunos ejemplos. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? A ver. Grafiquemos. Graficar lo siguiente. Por ejemplo, me dice una bola abierta así, 0,1. Entonces, ¿cómo graficarían esa bola abierta? En este caso sería una dos bolas, ¿no es cierto? Es decir, porque le hemos dado el término de n bola para que sea una bola abierta. Entonces, como estamos, si yo no pongo dos bolas, esta expresión no sabríamos en qué espacio graficar esta expresión. Con poner esta palabra dos bola, estoy indicando qué figura formaría esto de aquí. Entonces, ¿qué figura sería esto de aquí, esta expresión? Un círculo en el origen y radio 1. Un círculo en el origen y de radio 1. Pero, claro, habría que ser bien claros y concisos, ¿no es cierto? Yo tendría un círculo así, pero bueno, habría que quizás graficarle así, ¿no? Esto indicaría que no estamos considerando no, perdón, este es R, ¿no?
el 0 es igual a A. No estamos considerando el borde. Sería una bola abierta, 2 bolas de tamaño 2. Grafiquemos. A ver, déjenme ver. Este espacio A1 cruz A2. Bueno, habría que aclarar qué son As. O sea, graficar esto, ¿cierto? Donde A sub I es un intervalo, ¿no es cierto? En R1. Entonces, este espacio, ¿cuál representaría gráficamente? Donde A sub I esta palabra no está correcta, es un subconjunto, es más general. Subconjunto en R1. Al decir subconjunto, estamos involucrando a la palabra que les puse rato que era que borré aquí, intervalo. ¿Sí? Entonces, al poner subconjunto estamos diciendo o estamos involucrando a la palabra intervalo. Entonces, obviamente, esto es más general, subconjunto. Entonces, gráficamente, ¿qué representaría esto? Sería simplemente la región que se genera al crear el producto cruz entre dos intervalos, por ejemplo, en X, un intervalo A1, o sea, a esto le estamos llamando S, subconjunto de X, o subconjunto de R1, subconjunto de R1, y le hemos dado el nombre de A1. Y por acá, por ejemplo, puedo tener otro intervalo que también le llamamos S, pero subconjunto de R1, pero le podemos nombrar como A2. Entonces, el producto cruz de estos dos intervalos generan una región aquí. ¿Cierto? ¿Qué podría representar un conjunto? ¿Qué representaría un conjunto abierto en R2? Un conjunto abierto en R2. ¿Sí? ¿Por qué es conjunto abierto? Entonces aquí pongamos entre paréntesis, creo que vale la pena poner. No se confundan con que esto es una bola abierta. Eso es un subconjunto en R1 que le hemos dado el nombre de conjunto abierto. ¿Sí? Entonces, ese producto cruz que genera ese rectángulo
sombreado es un conjunto abierto en R2. ¿Vamos? Bien. A ver, esta pregunta es buena. Pongamos esto de aquí. Solo estamos tratando de entender correctamente todos estos conceptos. A ver, un subconjunto abierto de R1 un subconjunto abierto de R1 es un conjunto abierto podríamos expandir la pregunta. Sí, creo que... O sea, lo que pasa es que en algunos casos puede ser que sí, pero en el caso dado siguiente, considerando subconjunto de R2. Eso, así pongamos. Subconjunto. Ya, esa es una pregunta. O sea, podemos decir que un subconjunto abierto de R1 podemos decir que es abierto si es que consideramos a este subconjunto, pero de R2. No sé cómo sería eso, Espérense un segundito. considerando los componentes en Y0. Espérense un ratito. Es que está mal escrito aquí, porque estoy contradiciendo, ¿no es cierto? Aquí estoy poniendo subconjunto de R1 y acá estoy poniendo subconjunto de R2. Es un conjunto abierto de R2. Aquí sí está bien. Exactamente, ahí estamos bien. Esa es la pregunta correcta. Un subconjunto abierto de R1 es un conjunto abierto de R2, puede llamarse como conjunto abierto de R2. Yo creyera que sí. ¿Por qué? O sea, por lo que le dije que en este caso las componentes en Y serían 0. Entonces, de todas maneras nos va a dar que la distancia, o sea, la norma que estábamos sacando era menor al radio. Y ya, pero, claro, pero por ejemplo, este subconjunto de aquí, de R1, para que sea abierto en R2, ¿qué es lo que debería pasar? A ver, estamos en R1, comenzamos en R1, consideramos un subconjunto abierto, ¿cierto? R1 es esto, este conjunto AB le llamamos S subconjunto de R1, ¿verdad? Es esta parte de aquí, subconjunto abierto. Ahora, la pregunta es, si este subconjunto
le enmarcamos o le ponemos en contexto de R2, ¿no es cierto? Todo este espacio es R2. La pregunta es si es que este subconjunto de color pintado aquí, ¿cierto? La pregunta es, ¿S es abierto en R2? Bueno, el compañero dice que sí, porque podemos considerar a Y como 0 y tendríamos aquí todos los puntos, ¿no? Eso es lo que entendí de lo que dijo que podríamos considerar a Y como 0. Pero teóricamente, ¿qué es lo que debe pasar para que este valor o este subconjunto S sea abierto en R2? ¿Qué es lo que debe suceder? Debe suceder o debe cumplir la condición, ¿cierto? Bueno, escribamos acá la respuesta. Está. Para que S sea abierto en R2, ¿qué es lo que debe suceder? Debe cumplir que, o sea, las condiciones de conjunto, ¿no es cierto? Debe cumplir que S debe contener dos, hola, dentro de sí. Significa que aquí, en este espacio, en esta línea o en este intervalo AB, debe contener, por ejemplo, una bola abierta. Pero abierta, obviamente, de tamaño 2, de dimensión 2. ¿Es posible eso? Graficar una bola abierta 2, o como le escriben, 2 bola en el espacio AB. Pues ahí creo que ya no. Ajá, ahí ya no cumpliría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente la bola abierta en el espacio AB sería un intervalo. Esto sería una bola abierta. Pero en cambio en R2, una bola abierta es un círculo. Por lo tanto, un círculo no se puede incluir en el espacio AB. Entonces, por esa razón, este subconjunto S ya no puede ser abierto en R2, solo puede ser abierto en R1. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y por último, creo que aquí podríamos saber, bueno, acá mismo, una última definición y creo que con esto ya vamos a terminar la clase. Una última definición tiene que ver con justamente los puntos que están, por ejemplo, aquí cuando definíamos esto. O sea, estos puntos que caen justo en el borde de estas bolas abiertas también tienen un nombre. Entonces, a eso se le denomina frontera exterior. Ok. Entonces, definimos, ¿cierto? Un punto, llamémosle X. Bueno, punto X se denomina exterior de S
se denomina exterior de S si existe una n-bola, ¿sí?, que no contiene puntos de S. Ese se le denomina exterior. Y asimismo, ¿no es cierto?, el conjunto todos puntos de Rn, pero que son exteriores a S, se denomina exterior. ¿Sí? Exterior de S. Y bueno, se escribe como S. ¿Estamos? Bien. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos definiendo aquí? Estamos definiendo la parte exterior a un conjunto abierto. O sea, si yo tengo un intervalo, bueno, un intervalo así, simplemente todos los puntos que están fuera, ¿no es cierto?, se denominan exterior. Porque dice, el conjunto de todos los puntos que pertenecen a Rn y que son exteriores a S se denomina exterior. Entonces, esta parte de aquí, que está rayada, ¿no es cierto?, es el exterior de S. Suponiendo, obviamente, que este espacio desde A hasta B se llama S. Y estamos en R1. Entonces, lo mismo para el caso de R2. Sería todo el espacio que está fuera, ¿no es cierto? Este sería el exterior de S. ¿Estamos? Bueno. Y la otra parte que tiene que ver, en cambio, con la frontera, es básicamente un punto, pongámosle X, un punto X que pertenece a Rn, que no es interior ni exterior, se denomina ADS. Entonces, justamente es, por ejemplo, en el caso del círculo, es justamente el perímetro, ¿no es cierto?, o la circunferencia, que serían todos los puntos que están aquí. Estos puntos serían frontera de S. ¿Estamos? La frontera de S. Y bueno, en este libro, en el libro de Apóstol, se le conoce como la derivada parcial de S. Vamos a darle un nombre y le vamos a poner este nombre de aquí. Esa es la frontera del subconjunto S. ¿Sí? Creo que con eso estamos claros. O sea, en otras palabras, matemáticamente, el exterior de S, ¿qué sería? Vamos aquí, matemáticamente. Matemáticamente decimos
exterior de S son todos los puntos X tales que la norma claro, la norma de X sea igual a ¿quién? Perdón, no igual. ¿Qué deberían ser? Mayores que ¿quién? R. Que R, exactamente. Y acá, ¿no es cierto? En la frontera, en cambio, expresándolo matemáticamente, la frontera de S son todos los puntos X tales que esta expresión, la norma de X, en cambio, es igual a R. ¿Sí? Entonces ahí simplemente ya nos queda claro cuál es la frontera, cuál es el exterior y cuál es el interior de un subconjunto S. Bueno, con eso, creo que podemos dejar ahí la clase. Tomen en cuenta que este capítulo ya estamos en otro libro. Revisaránle ustedes ahí para hacer el deber. Es el libro de Apóstol, que también les compartí. Y estamos hablando de la sección de ejercicios 8.3 para hacer los deberes. ¿Estamos? Ahí básicamente lo que les pido es describir en palabras y graficar lo que hemos hecho aquí y lo que se pide ahí en el texto. ¿Estamos? Pero bueno, antes de eso déjenme ver, creo que les puse todos o no les puse todos en el deber. A ver, este sería ya el deber 5. Claro, les pido hacer el 2, el 3 y el 6. El 2, el 3 y el 6. Bueno, sí está bien. Igual hagan en grupos de 3 o 4 personas este deber. Son todos los ejercicios. Estos tienen algunos literales. 2, 3 y 6. Son 3 ejercicios, pero cada ejercicio tiene varios literales. ¿Estamos? Bueno, con eso concluimos. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, profe, una Claro. cosita. Este último deber, el deber 4, nos toca entregar para mañana. Pero no sé si podríamos darnos más tiempo para entregar este deber, que, bueno, al menos por mi parte, en mi grupo tuvimos una confusión y no hicimos algunos ejercicios, por eso le había escrito para preguntarle. Ah, Entonces, eso. es para mañana ese deber. Sí está programado para mañana, pero no sé si podemos aplazarle un poco más. Hagamos el jueves. Dejemos para el jueves de una vez. A ver, aquí. Este era, ¿no? El deber 4. Así para mañana dice aquí. A ver, cambiemos.
sigue ahí